Tras los fenómenos atmosféricos y sísmicos, Puerto Rico debe estar más preparado y con mayor conciencia y conocimiento de las buenas prácticas en arquitectura, diseño y construcción. ¿Cómo lo haces? Aquí tendrás el acceso a este conocimiento de forma fácil y sencilla. Ahora comienza Arquitectura en Blanco y Negro. Aquellos que nos escuchan, yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano, decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y estoy con ustedes, como todas las semanas, hablando de arquitectura. Deseándoles a todos que se encuentren bien y en salud y recordándoles que Dios nunca nos abandona. Como siempre les digo, ustedes no han vivido ni vivirán un solo día sin arquitectura. Estamos siempre rodeados, protegidos y acompañados por arquitectura, y así será por el resto de nuestras vidas. En este programa, como siempre, nos acompaña y comparte con nosotros nuestro comoderador y coordinador de la Unidad de Historia y Teoría, el arquitecto Jesús Meléndez Vázquez. Saludos, Jesús. Saludos, decano, un placer. Jesús, en el día de hoy, y siguiendo con el aspecto o la sombrilla o el tema de la teoría en la arquitectura, estaremos atendiendo una de las figuras contemporáneas más controversiales que yo creo hay al momento en la arquitectura. Y estamos refiriéndonos a Rembrandt Lucas Koolhaas, o Rem Koolhaas, como se le conoce. Este es un arquitecto neerlandés, nacido en Rotterdam en el 1944, tiene en este momento 78 años. Y como dije, es un arquitecto, es un teórico, es un urbanista. En la actualidad, Rem Koolhaas es profesor de arquitectura y urbanismo en la Escuela Graduada de Diseño de Harvard. Él comenzó, y quizás por esto es que él escribe tanto, y después vamos a ir a sus libros. Él comenzó como un reportero de periódico antes de ser arquitecto, pero luego entra a estudiar arquitectura, primero en Architectural Association en Londres, donde se graduó en 1972, y luego pasa a estudiar arquitectura a Cornell University en Ithaca, New York, donde se gradúa en 1975. Es un arquitecto que ha recibido dos de los premios más prestigiosos que tiene la carrera a nivel mundial, que es el Pritzker Architecture Prize y el Royal Gold Medal. O sea que estamos hablando de una persona que es altamente reconocida por sus ejecutorias, no tan solo en el diseño, aunque tiene muchos proyectos, sino también en sus libros. Vamos a ver que él ha escrito sobre 30 libros, o sea, es un escritor profuso. En 1975, él monta la oficina que llama Office for Metropolitan Architecture, pero más abreviado OMA, y lo monta en aquel momento, en el 75, con Elia Iso Sejenlis y con quien fuese su esposa en el 75, Madelon Brissendorf. Hoy día ya esta oficina de OMA cuenta con múltiples sucursales en distintas partes del mundo, obviamente la de Rotterdam, pero tiene en Nueva York, tiene en Hong Kong, tiene en Doha, tiene en Australia también. En fin, estamos hablando de una persona que es bien productiva, aún a su edad, continúa siendo muy productiva, ya casi a los 80 años. Como dije, ha escrito sobre 30 libros. Yo, a nivel personal, reconozco dos de ellos, de haberlos leído, Delirious New York y Elements. Pero tú trajiste a nuestra atención en el pasado programa o el programa anterior un nuevo libro que está en mi agenda leerlo, que es Countryside, a Report. Entre los muchos proyectos que tiene, hay que destacar aquellos que son quizás más reconocidos. Estamos hablando de las oficinas centrales del China Central Television, el CCTV,
Ujú. Es una torre de 44 pisos de altura que queda en el distrito de negocios de Beijing. Tenemos también, mucha gente lo debe haber visto, el Seattle Central Library, la biblioteca central de Seattle. Esto es un edificio, un volumen grandísimo también, tiene 11 niveles de altura, pero tiene una gran base. Ujú. Eh, y yo siempre destaco también la embajada neerlandesa en Berlín, Mm. que es un edificio también de una proyección volumétrica bastante particular. Toda la arquitectura de Koolhaas se va a observar que tiene esta volumetría tan particular y esta proyección tan particular. Y esto es porque él es uno de estos arquitectos que él dice que el diseño, o sea, el estilo de él es lo que le llama diseño cerebral, y que es una especie de mezcla entre el de constructivismo y el estructuralismo. Estos son Mm. ambos movimientos que surgen ya avanzado el siglo XX, en contraposición a las posturas del movimiento moderno. Yo no sé si tendremos que entrar a describirlo, pero el deconstructivismo, pues, como su nombre indica, un estilo arquitectónico que se caracteriza, perdón, debo decir, por la fragmentación y por unos procesos que son realmente no lineales, y una apariencia de edificio de estilo que son medio caóticos, pero ellos le llaman un caos controlado. Bueno, Entonces yo creo que pierden el control, pero ellos le llaman un caos controlado. bueno. El estructuralismo es un movimiento de arquitectura del que él también combate, ¿verdad? Porque él obviamente con estas actitudes eh, que él, que él asume en su diseño, pues él un poco trata de combatir aquello que es característico del movimiento moderno de la arquitectura. Bueno. Y lo que él en realidad combate con el estructuralismo es el funcionalismo, Mm. que es todas estas posturas filosóficas que se establecen a principios del siglo XX, a partir del 1928, en particular con el CIAM, que es el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, y que luego tiene varias otras ediciones en el 29 y así sucesivamente en el 33 hasta en el 51. El CIAM tiene, me parece que son ocho reuniones. Y en Mm. esas reuniones, pues básicamente los modernistas del momento, pues se reunían a establecer cuáles eran los patrones del modernismo. Y Ren Koolhaas va un poquito en combate con su arquitectura contra estos principios. Para ponerlos en contexto y ya dejarte a ti con la presentación, pero ya que nuestros oyentes y nuestros seguidores comienzan a ser unos expertos en arquitectura, el arquitecto funcionalista por excelencia es Le Corbusier, Mm. ¿verdad? Ujú. Eh, Ujú. eh, que obviamente reclama una producción arquitectónica sencilla, deshacerse de las ornamentaciones, utilizar los materiales prefabricados, en Bueno. fin, esta arquitectura que nosotros hemos visto tanto en este programa y que ya hemos estudiado. Bueno, pues ahora nos aventuramos a traer a un arquitecto que va, Rem Koolhaas, en oposición y en rompimiento con todos estos cánones del Ujú. movimiento moderno. Y sin más nada, porque yo creo que con esto concluyo mi introducción, aunque hay otros muchos asuntos que podemos mencionar y que mencionaremos sobre Rem Koolhaas, pero quiero darte la oportunidad a ti de que procedas con la presentación.
Claro, claro. Gracias. Oye, mencionas algo interesante. Yo creo que sí, Brent Koolhaas es un arquitecto demasiado controversial. Algunos teóricos de arquitectura dirían hasta contradictorio, ¿no? Porque él es una persona que se caracteriza por pensar no solamente en el futuro, pero estar muy, muy consciente de su tiempo, de su época, ¿no? De su momento. Y él no es una persona, un arquitecto que tiene miedo en corregir sus propias posibles preconcepciones del pasado, ¿no? O sea, que es una persona y un arquitecto que está constantemente actualizándose, ¿verdad? Y que curiosamente dos manifiestos, dos libros, que yo creo que a menos que no saque otro en los próximos 2 años con un gran impacto, realmente es esta mirada retroactiva de lo que hizo versus lo que es el contexto actual con los avances tecnológicos que afectan directamente a la arquitectura. Pero ciertamente se debe mencionar que es un teórico, es uno de los teóricos más influyentes de nuestra época, ¿verdad? Que ciertamente todas las escuelas de arquitectura en algún punto se estudia Ren Koolhaas, particularmente proyectos de gran calibre. Ahora bien, curiosamente, para que los que nos están escuchando tengan una mirada de quién es Ren Koolhaas, aquí hay dos fotografías de un Ren Koolhaas joven, ¿no? Que si tal vez uno lo compara con todos estos documentales que han hecho y entrevistas de él, yo creo que el Ren Koolhaas joven es mucho más amigable que el Ren Koolhaas actual. Yo creo que el Ren Koolhaas joven que pudo realmente cultivar estas ideas y hábitos de la escritura, particularmente como menciona, siendo un joven periodista y también cineasta, que yo creo que les da esta oportunidad de Ren Koolhaas entender lo que es la producción cultural de su época para después estudiar arquitectura en el Architectural Association en el 68 hasta el 72, ¿no? Y que obviamente este Ren Koolhaas que conocemos, este arquitecto maduro, es esta encarnación del arquitecto estrella, ¿no? O en inglés como le llaman el Star Architect, que yo creo que particularmente en el periodo que se encuentra Ren Koolhaas y que se educa y que empieza a hacer proyectos de alto calibre, es de carácter posmoderno, ¿no? Pero con esta influencia de la mediatización y de la globalización, que eso tiene un efecto trascendental en su arquitectura. Y claro, aquí volvemos a reencontrarnos con el ensayo de Beatriz Colomina, Manifesto Architecture, en donde habla el rol de los medios de comunicación en la arquitectura y que ciertamente Ren Koolhaas ha seguido esta tradición, este legado de utilizar el medio del libro, ¿no? Para poder comunicar sus ideas, particularmente su primer libro que se llama Delirious New York, o Nueva York, Delirio de Nueva York, que es un manifiesto retroactivo en donde estudia la ciudad de Nueva York en un sentido teórico, ¿no? Y que también combina estas posibles postulados en cómo debe entenderse la secuencia, ¿no? de esta ciudad. Y claro, también otro libro que es muy, muy importante para él y también controversial, que es el libro SML Small, Medium, Large, Extra Large, que es básicamente como este gran portfolio de su oficina que en términos controversiales por poco lleva bancarrota a su oficina por simplemente la producción de este libro. Y claro, el libro más reciente que se llama Countryside Report, que lo publicó en el 2020, también es otra mirada de lo que tal vez la obsesión de Ren Koolhaas con Nueva York y la ciudad y la idea de los skyscrapers con la tecnología empiezan a notar, ¿verdad?, que están ocurriendo más en el área del campo per se. Oye, no sé si quiere hacer un comentario, decano. Bueno, has dicho algunos, has mencionado algunos aspectos de Koolhaas que ciertamente son interesantes y que a lo mejor merecen algún tipo de aclaración, ya no tanto para aquella persona que nos está escuchando
y que no está entrenado en la arquitectura, sino para el contrario, para aquella persona que nos está escuchando y está entrenado en arquitectura. Tú catalogas a Rem Koolhaas correctamente como un postmoderno, pero yo estoy seguro que mucha gente, cuando habla de postmodernismo, le viene Robert Venturi a la mente o un Michael Graves a la mente, este tipo de arquitectos, y dice, pero espérate, Rem Koolhaas no es eso, y no lo es, pero me remito a lo que dije originalmente. Sí, él es un postmoderno y él combate los principios Claro, del SIAM, del modernismo, establecido en el modernismo, pero lo combate desde, como dije anteriormente, desde el deconstructivismo y el estructuralismo. O sea, tenemos claro. que entender, por eso la apariencia de él tan particular. Entonces, un detalle un poco en broma, la anécdota está tan curiosa de que él llevó al extremo casi de la quiebra a la oficina por la publicación del libro que nos estás presentando, que yo, por cierto, lo tengo y confieso no haberlo abierto. Lo tengo ahí en mi biblioteca y no lo he Claro. abierto todavía, lo abriré después de este programa. Eh, eh, pero no solamente con el libro, él lleva a la oficina a participar en muchas competencias de muchos proyectos que no llegan a construirse y Claro. que siempre tienen la economía de la oficina, o la coloca en ocasiones al borde de la quiebra en la participación de todas estas competencias. Porque, de nuevo, a mí me parece que con su arquitectura, él está dando un mensaje. Él Claro. está llevando una prédica de su postura hacia la arquitectura. Y esto es pues lo que habíamos hablado anteriormente con Colomina, que tú lo dijiste perfectamente, y que lo hizo también anteriormente en otro estilo. Lo hizo también Mies van der Rohe y lo hizo Walter Gropius con proyectos que sabían que no tenían posibilidad de ser construidos, pero que la Claro. intención era presentarlo para de alguna manera pues llevar su memorando, ¿verdad? Su prédica. Pero nada, eso es lo que quería comentar. Adelante, por favor. Pero fíjate, hay algo interesante porque estos tres libros particulares de The Leaders in New York, Small, Medium, Large, Extra Large y Countryside, tienen un reflejo de cómo las prácticas de arquitectura que se empiezan a formar casi que a finales del siglo XX, la segunda mitad del siglo XX. Por eso es que hago la referencia de la era de la posmodernidad, ¿no? Son prácticas que se enfrentan a esta era de la globalización, ¿no? Por ende, algo particular de la práctica de OMA, Office for Metropolitan Architecture, um, um, es cómo pensar a una escala global y producir arquitectura que no necesariamente es del arquitecto conectado a un lugar, a un sitio, ¿no? Entonces, OMA tiene esta particularidad de que no solamente practica en los Estados Unidos, pero casi que en todas partes. Que yo creo que este libro, SMLXL, es una muestra de esa práctica casi que insaciable, ¿no? Sin terminar atendiendo una arquitectura mundial, ¿no? O globalizada. Que inclusive el libro Countryside, el Report, es excelente porque muchas de las ideas que tal vez Rem Koolhaas veía en Manhattan, ¿verdad? Particularmente en Nueva York, se están dando en lo que AMO, que es el think tank de OMA, categoriza como el 98% de la superficie de la Tierra, que es el countryside, ¿verdad? El campo, y que está surgiendo todos estos cambios tecnológicos en ese espacio que usualmente en la arquitectura no se piensa tanto, ¿no? Tal vez con eso pudiera dejar esta primera parte, tal vez discutir otras ideas del rol
de los medios de comunicación en cómo cambian, ¿verdad?, la imagen del arquitecto de Ren Koolhaas. Bueno, pues perfecto. Exactamente, el tiempo de esta primera mitad se nos ha terminado, pero volvemos entonces en la segunda mitad de unos minutos. No se retire nadie. Esto es Arquitectura en Blanco y Negro. Ahora comienza Arquitectura en Blanco y Negro. Amigos, aquí de regreso, yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano, decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y esto es Arquitectura en Blanco y Negro. Te invitamos a que nos busquen en YouTube todas las semanas bajo el mismo nombre, Arquitectura en Blanco y Negro, donde les estaremos compartiendo nuevo contenido. En este programa compartiremos con ustedes conocimientos de esta bella profesión de la arquitectura, aquellos que les sirvan para evaluar, observar, saber exigir y saber apreciar la buena arquitectura. Continúa conmigo en esta segunda mitad del programa nuestro comantenedor y coordinador de la Unidad de Historia y Teoría, el arquitecto Jesús Meléndez Vázquez. Gracias, Jesús, por no dejarme solo. No hay problema, un placer. Jesús, hoy estamos trayendo a la atención del público una de las figuras contemporáneas más de la arquitectura, más controversiales, podríamos decir. Estamos hablando de un verdadero postmoderno en un ámbito diferente al que tradicionalmente se entiende por el postmodernismo. Pero ciertamente es una persona que va con sus diseños y con su filosofía, va a retar aquella filosofía y aquellas posturas del movimiento moderno. Claro. Estamos hablando de Rem Koolhaas, quien, como dijimos, perdón, un arquitecto neerlandés que en la actualidad es profesor de la Escuela de Arquitectura de Harvard y que tiene a su haber, además de muchos proyectos de arquitectura, tiene a su haber sobre 30 libros, de los cuales tú has traído a nuestra atención 3 de ellos. Yo uno de ellos lo tengo en mi biblioteca y no lo he abierto todavía. El otro, que tú nos lo habías recomendado, estoy por comprarlo. Y el tercero, sí, el tercero es el primer libro que él escribió, que es Delirious New York, y ese sí lo tengo y ese sí lo he abierto, además de que conozco un cuarto libro que se llama Elements, que es un libro, la verdad es que muy interesante para las cosas que a veces escribe Koolhaas, que me hace tan difícil a veces entenderlo. Yo tengo que confesar que es una figura con la que yo no necesariamente comparto su filosofía de diseño. Yo creo y me confieso que soy mucho más funcionalista que lo que es Koolhaas, y que yo voy mucho más en línea con aquellos parámetros y aquella filosofía establecida por los modernistas desde el principio del siglo XX, ¿verdad? En el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, que lo habíamos mencionado ya, el CIAM. Pero nada, pero no quita que Koolhaas es uno de las grandes mentes, uno de esos beautiful minds de la arquitectura. Y curiosamente, él alega que sus proyectos buscan hablar con la tradición de los países, ¿verdad? Y que trata de incluir esos conocimientos tradicionales, pero obviamente con una postura contemporánea. Claro. Yo no lo veo tanto. A mí se me hace muy difícil ver ese reclamo en muchos de sus proyectos. Pero, en fin, si él lo dice, pues a mí me gustaría que de alguna manera, en algún momento, tener la oportunidad que nos lo expliquen. Pero no estamos dedicándonos tanto a su arquitectura en el día de hoy, sino a su producción teórica, que
ciertamente es abundante y de la cual, como dije ya anteriormente, tú nos estás trayendo 3 libros a la atención. O sea que, sin más nada, procede, por favor, con el resto de la presentación. Sí, sí, fíjate, yo debo coincidir contigo en tu observación. Yo creo que hay una distancia entre lo que se produce en su arquitectura físicamente versus lo que se analiza, ¿verdad? Ujú. Y yo creo que los análisis, particularmente esta reintroducción de la idea del diagrama en la arquitectura, que eso ha influenciado a otros arquitectos como la oficina MVRDV o Pierre Kinko's Group, que son discípulos de OMI, ¿no? Ujú. Creo que lo que en este caso Renkulhas trae a la mesa es otra forma de concebir y conceptualizar arquitectura que no necesariamente eh, lo harían un Le Corbusier de principio del siglo XX, ¿no? O Mies, ¿no? Que la idea del sketch o la intención y el lenguaje, particularmente cómo es que están alineadas con la función, se expresan en un lugar. O sea, yo creo que son una de las posturas que están diametralmente opuestas, ¿no? Que se ven reflejadas a principios del siglo XX, finales del siglo XX. Ujú. Ah, pero fíjate, yo creo que tiene que ver mucho esta idea de que nos presenta Beatriz Colomina con los medios de comunicación, particularmente el rol de de los documentales que yo argumentaría posicionan a Ren Koolhaas como este escenario de un arquitecto estrella, ¿no? Particularmente el primer documental que se hace, que se llama Ren Koolhaas, A Kind of Architect, una especie de arquitecto, en donde presentan cómo es este proceso mental, ¿no? Intelectual dentro de la oficina de OMA, que buscan a nivel conceptual, ¿no? Y esquemático llevar al límite esta arquitectura y lo que puede hacer un edificio a nivel programático, a nivel estructural, inclusive a nivel contextual, ¿no? Que ahí es donde Koolhaas se separa, ¿no? Él tiene una frase que lo escribe en un ensayo que se llama Bigness. No lo voy a mencionar porque utiliza un término un poco inapropiado, pero ciertamente hay una capacidad en su arquitectura de repensar qué es el contexto, no solamente algo que está cercano a un edificio, sino más trabajando con la producción cultural, el componente histórico y lo que puede ser, ¿no? Y proyectarlo. Y otro documental que yo recomendaría a todo el mundo verlo, que se llama REM, que es un documental hecho por su propio hijo, que se llama Thomas Koolhaas, que de nuevo presentan a un REM un poco más personal, particularmente cómo es que él trata a sus clientes, cómo tratan a periodistas que están constantemente haciendo entrevistas y cuál es ese impacto que deja esos edificios a largo plazo, ¿no? Particularmente a mano derecha hay una imagen del un edificio más de Rotterdam, um, que es esta inquietud particular de OMA con las megaestructuras, ¿no? Y que es algo que inclusive desde joven Ren Koolhaas ha llevado no solamente en sus estudios, pero también en la producción de su oficina en OMA. Y claro, otro documental que para mí es un poco irónico, que se llama Koolhaas House Life, que presenta cuál es este proceso de limpiar una de las casas diseñadas por Ren Koolhaas, que casi que distorsiona esta imagen que se tiene de la arquitectura del siglo XX como pristina, limpia, pero este documental muestra todo el trabajo que tiene que pasar, ¿verdad? En este caso, el housekeeper para poder mantener en buenas condiciones la casa. Que yo creo que eso es irónico, ¿verdad? Uno no piensa a veces cuando uno estudia y practica arquitectura el impacto de cómo limpiar el espacio, ese espacio arquitectónico. No sé si coincides conmigo en esa lectura, pero es un gran reto. O sea, este documental es ella limpiando todo con una gran complejidad que uno dice, bueno, yo me rendería a la mitad del edificio, casi si fuera a limpiar la casa. No he tenido la oportunidad de ver ese documental, voy a ver si lo busco y lo veo anteriormente. Yo confieso no ser un seguidor muy cercano de Koolhaas y no ser un fanático de él. Eh,
Los mismos escritos que he tenido la oportunidad de revisar no me han movido a leerme ninguno más de los otros 30 libros 35 libros que he escrito. O sea que eh, yo lo tengo que reconocer porque existe, porque está ahí, porque es una figura y tengo que pensar que, así como los cantantes que uno no entiende cómo tienen éxito, pero lo tienen, pues uno no puede discutir con el éxito, ¿verdad? O sea que tengo que pensar que soy yo el que estoy equivocado. De hecho, muchos de los proyectos de Koolhaas, que él los consigue a través de competencias de diseño, porque él entiende que las competencias de diseño le dan mucha más libertad en términos de su propuesta que si fuera con un cliente fijo desde el principio con un programa preestablecido. Ujú. Y es así que él logra pues estas proyecciones tan particulares en ocasiones de la volumetría y de la imagen de sus proyectos. Pero nada, adelante, que estoy esperando ver si hoy salgo entusiasmado con la figura de Koolhaas. Bueno, tal vez esta siguiente parte es mucho más interesante que ya apela a las conversaciones que hemos tenido sobre al pabellón de Barcelona, particularmente la idea de cómo Koolhaas en gran parte de su práctica es referenciando un original, ¿no? Aquí obviamente él no hace una copia, pero la Casa Palestra es ciertamente un proyecto arquitectónico que entabla una conversación con el original del 1929, y que curiosamente ocurre en el mismo año de la reconstrucción del Barcelona en el site original, ¿no? Que era con Ignasi de Solá Morales, En el entre 86. otros arquitectos, el 86, exacto. Y que curiosamente, obviamente las decisiones que Koolhaas toma es cómo podemos manipular este espacio, pero añadirle ese otro layer, esa otra capa de información que está mucho más conectada con la época, ¿no? Y yo creo que este tipo de ejercicio intelectual, particularmente diagramático, es el que empieza a informar bastante su arquitectura, y que, de nuevo, no, la Casa Palestra con el pabellón de Barcelona no es el único manifiesto que él empieza a reescribir, también lo hace con la Casa Farnsworth House, en donde en la Casa Dutch House, que es la terminan de construir en el 95, es tomando el volumen de la Casa Farnsworth, duplicándolo. Quizás debiéramos de aclarar a los que nos están viendo cuál es cuál, porque puede ser que estén confundidos, ¿verdad? Y Claro, que la la Farnsworth es la que está a mano izquierda y la Dutch izquierda. House es la que está a mano derecha. Exacto. Adelante. Esto es un breve ejercicio de comparación, Sí. pero para que vean las similitudes en donde inclusive el acto de replicar y buscar ese componente de diferencia, que yo creo que es algo bien de la posmodernidad, sin importar quién sea el arquitecto o arquitecta, busca redefinir el espacio arquitectónico, ¿no? Que en el caso de la Farnsworth House es más de transparencia y del espacio de la funcionalidad versus espacio que Ren Koolhaas categoriza como una situación arquitectónica, ¿no? Que es característico de estas posibles ideas del desconstructivismo, ¿no? Que estabas hablando Ujú. inicialmente. Y que claro, al final el Koolhaas que vemos en el siglo XXI es uno que busca una complejidad, ¿verdad? Tanto en la expresión del edificio como en sus funciones, ¿no? Y yo creo que el mejor ejemplo de que cae en esta categoría es en la Biblioteca Pública de Seattle, que se construyó en el 2005, y que claro, conecta este comentario que hace sobre, bueno, hay un análisis que se contextualiza, ¿no? Y que es muy similar, y que la expresión del edificio no es igual, ¿verdad? Cuando se construye. Pero, como había mencionado, esto es un subproducto del análisis que ocurre en la oficina OMA, ¿no? Particularmente esta idea que introduce Ren Koolhaas sobre concebir la idea del uso o el espacio que se dedica a un uso en particular tiene esta capacidad de crear espacio, ¿no? Y lo que me fascina es que Koolhaas, o en este caso OMA, propone hacer un stacking o una juxtaposición de distintos usos a nivel vertical para redefinir el espacio público, ¿no? Que
casi que el remanente es este espacio casi sin mucha definición, es como el entremedio en donde inclusive los que visitan, los usuarios del edificio, les gusta porque es como esta idea de visitar un mall, que es extraño para una biblioteca, ¿no? El tratar de redefinir un uso tan tradicional que es ir a un destino, buscar un libro y sentarte. Aquí el espacio es para tú entrar y estar todo el día, ¿no? O sea que ahí Culhas casi que participa en este cambio de paradigma de cómo entendemos el programa arquitectónico, particularmente en el siglo XXI, ¿no? No sé si tal vez esa explicación te convence o no. No, tengo que confesar que no me convence tanto. Has hecho un gran esfuerzo, pero yo continúo viendo un alto grado de arbitrariedad en muchas de estas decisiones. Cuando mencionas que la gente que la visita le gusta, yo no sé si eso está fundamentado en un poll, en una encuesta válida o no. Me gustaría ver si de verdad a todo el mundo le gusta la experiencia espacial. Ciertamente crea unas experiencias atípicas y que tienen su alto grado de dramatismo que en cierta medida pues es válido, eso queda en la memoria, pero este esfuerzo de siempre, de que en cada oportunidad arquitectónica que tienes, tener que hacer un statement, eh, a mí me preocupa que sea... Que sea cada proyecto una prédica tan fuerte en contra de lo establecido, porque lo establecido yo lo veo como una evolución directa de las necesidades y de la eficiencia. Y una de las cosas que tengo que decir es que muchos edificios de Culhas son altamente ineficientes. Y eso que no tengo medida Claro. estoy hablando de la parte espacial solamente. No tengo medidas de su mecánica ni de su electricidad. Posiblemente en esos ámbitos sean igualmente ineficientes. Pero nada, quizás estoy equivocado. Yo no soy ningún experto en Culhas. Yo lo veo siempre a la distancia y lo trato siempre con mucha precaución. Pero no voy a seguir hablando mal de él porque él no está presente para defenderse. O sea que adelante, por favor. Oye, de nuevo coincido, yo creo que uno podría referenciar a Culhas en un solo aspecto, pero tal vez yo creo que lo que le intriga más a Culhas es el form making, o sea, el cómo producir una forma que pueda desarrollar una cierta autonomía arquitectónica, ¿no? Y que no dependa de otra. Es como crear esta idea de micromundos que están solamente concentradas en el mismo edificio. Yo creo que este edificio de los cuarteles del CCTV en Beijing es un gran ejemplo porque es este edificio que intenta reinterpretar la tipología del skyscraper, pero hace esta reinterpretación de un loop, ¿no? Una conexión de que usualmente si tú haces dos torres las tienes, ¿no? Aplicadas. Pero ciertamente yo creo que lo que me fascina no es tanto el edificio, pero tal vez el análisis de cómo ellos entienden el programa a nivel, de nuevo, esquemático, puramente intelectual, que para ellos, y esto es algo que Ren Koolhaas argumenta cuando, de nuevo, las entrevistas son tan importantes para tratar de entender qué es lo que quiere decir, eh, es cómo el edificio atiende esta idea la producción cultural de China, pero a una escala globalizada, ¿no? Y que inclusive las concepciones del espacio arquitectónico desaparecen. Y todo... Jesús, en honor a la verdad, yo no me lo creo. Es un discurso que no me lo creo. Yo creo que él hace un compromiso, me da la impresión que hace un compromiso temprano con la forma y con la expresión del edificio, y luego trata de acomodar el programa dentro de esa forma y luego crea una poesía alrededor de todo el resultado.
pero porque no sé por qué hay que recurrir a estas gimnasias Claro. arquitectónicas para atender programas que se pudieran resolver de manera mucho más sencilla. Y cuando tenemos arquitectos contemporáneos a él y nosotros que son tan directos y tan limpios, puedo hablar, por ejemplo, que lo mencionamos aquí los otros días, un Renzo Piano, por ejemplo, que atiende Claro. sus problemas, sus problemas de diseño con mucha más diligencia, con mucho menos esfuerzo. Yo siempre pienso que la mejor arquitectura, pero igual quizás estoy equivocado y esto no es una postura posmoderna, porque precisamente lo que él es un posmoderno, pero para mí la mejor arquitectura es aquella que atiende el problema con el menor esfuerzo posible, pero ese soy yo. Pero yo no soy posmoderno, o sea que posiblemente esa sea la diferencia. Ha sido interesantísimo verlo, enfrentarme a Rem Koolhaas. Yo estoy seguro que el argumento lo hubiera perdido si él hubiese estado presente, porque él es un gran teórico. Y yo creo que de todas maneras no quiero en lo absoluto minimizarlo. Estamos ante una de las grandes figuras de la arquitectura contemporánea. Sin más nada, este programa se terminó rápido. Esto se fue bien rápido, este programa. Gracias por traer esta figura a nuestra atención, Jesús, y por hacer una gran presentación como siempre. Y gracias a todos aquellos que nos han acompañado durante esta hora. Espero que estén con nosotros la próxima semana. Esto es Arquitectura en Blanco y Negro. Hasta el próximo. Todos vivimos en sintonía con la arquitectura. Queremos escuchar tus ideas, dudas y preocupaciones. Escríbenos a arquitecturaenblancoynegro@pucpr.edu. Arquitectura en Blanco y Negro es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.